buenas tardes, bendiciones. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerde que pueden seguirme en las redes sociales como Alvin Peña en Facebook, como figura pública, y también Alvin Peña _ en Instagram. De igual modo estamos como Alvin PE en Twitter. Hoy en su programa Kairos tenemos el tema ¿por qué debemos arrepentirnos? Por tanto, me gustaría que antes de comenzar me diga o me escriba diciéndome desde dónde usted sintoniza esta programación. De igual modo, puede hacer sus comentarios, puede hacer sus preguntas relacionadas al tema. Este tema es bastante interesante porque habla de lo que es el arrepentimiento, de qué debemos arrepentirnos, qué dice Dios acerca del pecado, por qué debemos cambiar nuestra manera de vivir, por qué debemos buscar a Dios. El tema de hoy, ¿por qué debemos arrepentirnos? Recuerde que este programa se transmite cada día a través de las plataformas de las redes sociales o de las plataformas del periódico El Nuevo Diario desde la República Dominicana. Y en este momento vamos a compartir este video para que otras personas también sean edificadas a través de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Dígame desde dónde usted sintoniza esta programación. Y queridos hermanos, es necesaria una conversión. Cuando hablamos de conversión estamos hablando de dejar el camino que llevamos para entrar a otro camino. Eso se refiere a que quizás debemos, si vamos caminando de una manera, debemos dar la espalda y entonces comenzar a caminar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Vemos en Romanos capítulo 10, verso 9, habla de que debemos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en nuestro corazón para que seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte eterna. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros fuimos separados del amor de Dios en el inicio porque el hombre, el ser humano, pecó y le servimos a un Dios santo. Por tanto, la santidad de Dios va en contra del pecado y eso hizo que la humanidad se separara de lo que es la voluntad de Dios, en el sentido de que la ley establece en la Torá o el Antiguo Testamento, lo que habla la Biblia, de que la persona que pecare ciertamente moriría. Eso quiere decir, y se habla del pecado original o del pecado del inicio. En otras religiones lo conocen como el pecado capital o lo conocen como el pecado que nos separa del amor de Dios. Y es una realidad. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra en Hechos capítulo 17, verso 30, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de gloria, se habla también de lo que es la vida eterna. ¿A qué nos referimos con esto o qué dice la palabra con relación a esto? Significa que nosotros, a pesar de que estamos en este mundo, como venimos arrastrando lo que es el pecado y nunca nos hemos quizás arrepentido delante de Dios, eso quiere decir que viviremos en esta vida de acuerdo a lo que aprendamos en la escuela, aprendamos en la calle, aprendamos en la vida. Sin embargo, ¿qué pasará entonces después que el espíritu sale del cuerpo? ¿A dónde va? La Biblia enseña que si no nos arrepentimos, hay un lugar llamado infierno donde eso está destinado para aquellas personas que no reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero también está el cielo para aquellas personas que hayan confesado al Señor, a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Qué dice la palabra con relación a esto de conversión, de arrepentirnos? Convertirse no es andar con una Biblia debajo del brazo, como desodorante, como dicen muchos. Convertirse no es que ahora, porque soy cristiano o soy una persona seguidora de Cristo, ahora voy a dejar de trabajar o voy a estar guardando el sábado o voy a estar vistiendo una falda larga o no me voy a poder derrizar el pelo. Y mucha gente lamentablemente no va a las iglesias porque tienen miedo a caer en una religión y eso es entendible.
Nosotros no predicamos una religión. Nosotros cuando hablamos de conversión estamos hablando de que usted se dé cuenta de que hay un vacío existencial, que por más que usted busque el inicio, el origen de por qué usted nació o está en esta tierra, hacia dónde usted va el día que muere y cuál es su propósito de vida, por más que usted le dé vueltas y vueltas y vueltas, se dará cuenta que hay un creador. Partiendo de que hay un creador, mucha gente dice que venimos del mono, que venimos de la teoría de Darwin, o que venimos del Big Bang, que vino una explosión y allí se crearon las células y todo eso. Pero si yo le pregunto, ok, vamos a irnos a la parte de que fue de Darwin, de que venimos del mono, pero entonces, ¿quién creó al mono? Y así sucesivamente. ¿Fue la célula? Pues entonces, ¿quién creó la célula? Sin embargo, la palabra de Dios habla de un creador, habla de Dios, de que le servimos a un Dios vivo, un Dios que nos creó, que nos formó en el vientre de nuestra madre y un día nacimos en esta tierra. Sin embargo, los que estudian la palabra o los que hemos dedicado nuestra vida al Señor, de alguna manera nos hemos dado cuenta de lo que dice la Biblia, de que debemos arrepentirnos. ¿De qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos de las malas obras. Todos pasamos por procesos. La palabra de Dios habla y dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿A qué se refiere con esto la Biblia? Se refiere a que todos nosotros en algún momento de nuestra vida podemos flaquear y podemos caer. Podemos quizás descarriarnos. De repente podríamos desenfocarnos o quitar nuestros ojos del Señor Jesucristo y cometer algún tipo de error. Sin embargo, por eso la Biblia habla de que debemos arrepentirnos. La conversión debe ser genuina y es una vez. El arrepentimiento debe ser continuo, porque por eso la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria al Señor. Y quiero, producción, que vayamos al libro de Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 6, el verso 9 al 10. Vamos allí. Primera de Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor. Y aquí vemos claramente sobre lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que está bien o lo que está mal, qué agrada a Dios o qué no agrada a Dios. Sin embargo, aquí Pablo es bastante específico en esta parte donde dice que, donde comienza a presentar una cantidad de tipos de pecados, donde habla de que el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Ahora, vamos a leerlo rápidamente. Dice, los injustos. Personas que son injustas y lo saben. Ese tipo de gente no heredará el reino de Dios a menos que se arrepienta. Dice, ni los fornicarios, aquellas personas que tienen intimidad con la persona que no es su pareja o que no está casada legalmente. Dice, ni los idólatras. Aquí cuando se habla de idolatría es todo aquello que esté por encima de Dios en tu vida que tú adores. Dice, ni los adúlteros, aquellas personas que cometen algún tipo de acto de infidelidad hacia su pareja, ni los afeminados, es decir, aquellas personas que lamentablemente han entrado en el sexo que no es ni varón ni hembra, sino es término medio. Dice, ni lo que se echan con varones, refiriéndose en el mismo orden a este tipo de personas, el homosexualismo. También dice los ladrones, los avaros, esas personas que aman el dinero. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. Y usted dirá, pastor, y entonces los pastores que nosotros vemos no pecan, los sacerdotes no pecan. ¿Quiénes no pecan? Hermanos, la Biblia dice que todos, absolutamente todos hemos pecado. A diario cometemos faltas porque somos humanos. Sin embargo, no es lo mismo cuando usted se arrepiente delante del Señor. El Señor es fiel y justo para perdonarle y usted no puede tampoco, evidentemente, hacer las cosas adrede.
Sin embargo, David decía, Señor, perdona aún los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay una salvación que debemos cuidar. Una cosa es que usted tenga tropiezo, algún tipo de tropiezo en la vida, pero que usted se levante y diga, no peco más, como dijo el Señor a la mujer, le dijo, vete y no peques más porque te puede venir una cosa peor. Por tanto, la palabra de Dios habla de que debemos arrepentirnos delante de Él y debemos buscarle, debemos pedirle perdón porque Él es un Dios santo. Gloria al Señor. Quiero saber, producción, si tenemos algún algún comentario en las redes. Dígame desde dónde usted sintoniza. Vamos a compartir este video. Dice José Brazován, 1000 bendiciones para todos desde Nueva York. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Mireya, buenas tardes, Pastor Alvin. Bendiciones desde Villa Altagracia. Dios te bendiga, Mireya. Vamos a compartir este video. Haga sus preguntas también con relación a este tema, si usted tiene alguna duda. Dice Fátimo, para ver la gloria de Dios, para cuando partamos de este mundo, estar en su gloria, en su reino. Amén. Así es, debemos estar apartados del pecado. Dice Stephanie, arrepentirse es reconocer estar en pecado y es el comienzo para adorar a Dios, porque conociendo estás adorando, reconociendo estás adorando. Saludos para todos. Así es, Stephanie, es saber conocer cuando estamos mal delante de Dios y arrepentirnos. Dice María Germán, así como nos preparamos para la vida en una carrera y utilizamos libros, así debemos utilizar los libros de vida y paz espiritual, como lo es la Santa Escritura o el libro más antiguo llamado la Biblia. Así es, la palabra de Dios, si usted se fija, ha atravesado razas, naciones, épocas, traducciones, etcétera, y se ha mantenido firme porque la palabra de Dios no cambia. Kenirene dice, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, Kenirene. Gloria al Señor. Y estamos en este primer verso que acabamos de leer, donde habla de aquel tipo de persona que no heredará el reino de Dios. Sin embargo, una persona que haya estado en todo esto y de repente viene delante de Dios y le pide perdón y se arrepiente, en lo natural quizás no hay un cambio inmediato, pero en lo espiritual sí, porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por tanto, nadie puede acusarte de cualquier pecado si ya te arrepentiste de tal. Nadie puede enjuiciarte. La Biblia dice que el que se arrepiente, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, siempre habrán personas que tratarán de acusarte, y esos serán los fariseos, aquellas personas que se hacen llamar los doctores de la ley, donde tratarán de levantar incluso falsos testimonios sobre tu vida. Por tanto, apártate de los tales, enfócate en el Señor y sigue adelante en el nombre de Jesús. Porque el Señor, Romanos 8:33, dice que Él es el que justifica. Por tanto, no debemos hacernos tampoco esclavos de los hombres. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que debe haber una confesión y nosotros debemos creer que Él es fiel y justo, solamente Él. No debemos esperar nada de nadie, no podemos esperar que otras personas nos perdonen. Si cometes una falta, pide perdón a tu hermano, pero ese perdón no es para salvación. Quien te da la salvación es Dios, es más bien para salvar o para estar bien, como dice la palabra, porque no debemos estar en división con nadie. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y allí estamos tú y yo, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí habla claramente de que todos pecaron. Hechos 17:30 dice la palabra que todos debemos venir al arrepentimiento, porque el Señor, habiendo pasado por alto los pecados del pasado, llama hoy a todos los hombres a que nos arrepintamos delante de Él. Mateo 18:15, y voy a seguir avanzando con el tema. Puede hacer sus preguntas si quiere relacionados a este tema.
porque mucha gente no conoce y dice, ya yo me convertí o ya yo me arrepentí y ya quedó ahí. La Biblia dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, por eso cada día debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón al Señor, porque no sabemos en qué momento hemos pecado, consciente o inconscientemente. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí está hablando, en el sentido, está hablando Jesús, y él dice que si tu hermano peca contra ti, es decir, si alguien comete una falta que te haya ofendido o haya violado tus derechos como persona o como ser humano, la Biblia dice que vayas a solas con él y le reprendas, le digas, mira, esto está mal, yo reprendo eso, reprender es poner algo en su lugar. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. La otra versión dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, si no, entonces, después de 2 o más amonestaciones, tenlo por gentil y publicano, es decir, suéltalo en banda, como decimos aquí en buen dominicano. La Biblia habla claramente de pedir perdón, y esto es una dinámica dentro del contexto bíblico que todos nosotros debemos aplicar para evidentemente sanar nuestra alma y tener el perdón de parte de Dios, porque si nosotros no perdonamos, entonces no podremos entrar al cielo, porque eso también es pecado. Por tanto, hay que arreglar las cuentas con todo el mundo en esta tierra, porque si no, cuando llega allá, estará Pedro en la puerta, como dicen por allí, y no te dejarán pasar. Por tanto, debemos arrepentirnos, debemos evidentemente pedir perdón por nuestros pecados. Por eso la Biblia enseña claramente que de manera discreta pidas perdón a tu hermano y arreglen las cuentas. Si no lo hace, entonces toma 2 o más testigos y ve, es lo que establece la palabra, ve delante de la persona, pídele perdón, y si no te escucha, pues ya eso es un problema de esa persona, pero delante de los testigos se establece toda verdad. Por tanto, nunca puedes escuchar una campana, siempre escucha las dos, porque la moneda tiene 2 caras. Gloria al Señor. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes. Estamos hablando hoy de por qué debemos arrepentirnos. Y es, queridos hermanos, porque este arrepentimiento nos acerca a Dios. Vamos a ver. Envíenme sus preguntas, hágame sus comentarios, comparta este video. Recuerde que nuestros mensajes están en YouTube, puede buscarlos allí. Víctor Castro, bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Víctor. Te espero el domingo en el Ministerio Kairos. Mira, ella dice, para acercarnos más a Dios, debemos arrepentirnos, debemos dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es una realidad. Dice que Irene, la fe en Jesucristo naturalmente conduce al arrepentimiento. Así es, dice Carmen Mota. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Carmen. Un abrazo para usted. Luisa, bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Luisa. Qué bueno que estás en sintonía. Gloria al Señor. Colosenses 3:5, vuelve la palabra. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice, fornicación, vuelve y lo menciona, acto sexual fuera del matrimonio, impurezas, pasiones desordenadas. Ese tipo de gente que lamentablemente no tiene un rumbo fijo, tiene todo por dentro, todas las hormonas revolteadas, anda en desasosiego. Dice que debemos arrepentirnos de todo eso. Por eso mucha gente no logra estabilizar sus emociones o tener un rumbo fijo en la vida, porque aquí habla de pasiones desordenadas, de que debemos hacer morir, y es arrepentirnos. Si usted no pone eso delante del Señor, usted no podrá controlar su vida. Quizás lo haga por un tiempo con el psicólogo, hay unos que se sanan de eso, de alguna manera, pero lo correcto es pedirle perdón al Señor y pedirle a Él que ordene sus emociones. De lo contrario, usted será una persona de doble ánimo y será inconstante en todos sus caminos, como dice la palabra de Dios. Por delante presentará una cara de felicidad, pero por dentro usted sabe que usted no está bien. Y usted dirá, ¿y tengo que arrepentirme de eso también, pastor? Sí, porque usted es templo del Espíritu Santo. En usted debe morar Dios, nada más que Dios y solamente Dios.
Usted, por esas dependencias que usted crea, es que viene el desorden emocional en su vida y entonces viene el desasosiego, viene la desesperanza, viene la inseguridad, vienen los temores, vienen las raíces de amargura, empieza a buscar culpable de sus desgracias y es porque usted necesita arrepentirse. Aunque usted no haya hecho nada, ni usted se sienta que sea la culpable o el culpable, pídale perdón a Dios y perdone y arrepiéntase delante de Dios y dígale, ahora de aquí en adelante, ayúdame. Porque si usted no se arrepiente, usted lamentablemente, como somos dioses con D minúscula, como dice la palabra de Dios, Dios deja el libre albedrío. Si nosotros no le damos el derecho legal a Dios para que opere en nuestra vida a través del arrepentimiento, Dios no podrá hacer nada con nosotros aunque quiera. Porque la Biblia habla de que la paga del pecado es la muerte. Inmediatamente usted peca, usted abre una puerta, un derecho legal que usted le da a Satanás para que le acuse y haga con su vida lo que a él le parezca. Así que hay que tener cuidado con todo esto. Cuando juzgamos a los demás, personas que juzgan, ¿es pecado? ¿No es pecado el juzgar a los demás, el murmurar, el hablar a escondidas, el hacer grupitos de noche y preparar ataques de difamación, entre otros, para aquellas personas, quizás el vecino, quizás el amigo? Eso es del diablo. La Biblia dice que el diablo se mueve en la oscuridad, en lo oculto. Por tanto, usted tiene que apartarse de ese tipo de personas porque también el juicio vendrá sobre usted cuando empiece la ira de Dios a remover la mata, como dice. Si vemos en la palabra, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Perdón, esto es en Mateo capítulo 7, verso 3. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello que tiene que ver con el pecado. No es solamente las discotecas, no es solamente el bar. Estamos hablando de que el que se codifica y se relaciona con personas que están obrando en la carne, en pleitos, en iras, en planificación escondida para dañar, en persecuciones, en difamación, en lo que es iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, todas las obras de la carne. Ese tipo de persona es enemigo de Dios porque Dios es santo y esa persona necesita arrepentirse. Pero cuando se habla de arrepentimiento, la gente dice, no, es que yo no puedo ser evangélico ahora. Nadie te está hablando de ser evangélico. Evangélico, la palabra evangélico viene de la palabra evangelios, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, evangélicos, en el sentido de que predicamos la palabra de Dios, creemos en Jesús, y cuando hablamos de pentecostal, ese tipo de denominación es porque creemos que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Para que usted entienda, no es que cristiano, evangélico, pentecostal somos una religión, no se trata de eso, más bien de que nosotros llevamos una relación con un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que perdona, un Dios que liberta, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que bendice, un Dios que hace la diferencia, un Dios que aún tú estando mal puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos, un Dios que te puede sacar de la depresión, un Dios que perdona y que no anda en persecución, un Dios que te quita el tormento. Ese es el Dios que nosotros servimos, pero para servirle a Él debemos arrepentirnos y confesarle que Él es el Señor de nuestra vida, como dice en Romanos capítulo 10, verso 9. Producción, 2 comentarios y seguimos. Gloria al Señor. Vamos a compartir el video, por favor. Así otras personas también se edifican a través de esta palabra. Dice Pilar, bendiciones, Pastor Alvin, Leonel, pecamos hasta con el pensamiento. Así es, Pilar. Dice Ángel Peña, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Ángel. Dice Bennett Zapata, Dios te bendiga. Ven, un saludo a Alan. Amén, bendiciones. Dios te bendiga. Bueno, queridos hermanos, Mateo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Está hablando, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano,
y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Este verso creo que no es, creo que está errado, pero sí se aplica dentro del contexto o del tema que estamos hablando. Y es, queridos hermanos, este tema porque muchas veces nosotros queremos ser jueces de los demás, queremos acusarle por errores del pasado, queremos señalarle, queremos difamarle, queremos perseguirle, queremos que las cosas sean a nuestra manera y no es así. Porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Eso también es pecado y nosotros debemos arrepentirnos. Y toda acción trae una reacción. Por tanto, nosotros tenemos que ser sencillos, debemos ser personas amadores de Dios y sobre todo amarnos los unos a los otros, como dice la palabra del Señor. Primera de Pedro dice 4:8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. ¿Por qué habla del amor? El amor cuando se presenta aquí es el amor de Dios, el amor ágape, el amor de nuestro Padre debe permanecer en nuestra vida. El que tiene ese amor verdaderamente ha conocido a Cristo. Ha conocido a Jesús en su corazón, porque es un amor que no daña, es un amor que reconoce sus faltas y se arrepiente delante del Señor, es un amor que no anda en vanagloria ni en ego, es un amor que anda conforme a lo que Dios establece. Por eso la Biblia dice que tengamos en nosotros ese ferviente amor, es decir, que debe ser un amor continuo. Dice, porque este amor cubrirá multitud de pecados. El que ama, aconseja, reprende, ayuda. El que ama no persigue, no hace daño, tiene el corazón arrepentido delante de Dios y hace buenas obras delante de nuestro Padre. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 1, quiero que vayamos allí, producción. Gálatas capítulo 6, verso 1. Voy avanzando con este tema. Vamos por favor a compartir este video, así otras personas también se edifican con esta palabra. Dice, hermanos, mire cómo dice claramente allí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gloria al Señor. Mire cómo está hablando aquí, porque estamos poniendo las cosas donde van. ¿Ante quién nos humillamos? Ante Dios. ¿A quién pedimos perdón? A nuestros hermanos. ¿A quién pedimos perdón? A Dios. Pero la palabra de Dios habla que si nosotros sorprendemos a alguien que esté en falta, la Biblia dice que debemos, nosotros que somos espirituales, no acorralarlos. Veo eso hasta en las iglesias. Un hermano cae en una falta y los demás lo acusan, andan en una persecución y allí lo acribillan. Ni siquiera en la guerra. No he visto eso ni siquiera en la guerra, que un soldado cae, pierde una pierna y entonces los otros allí se voltean para acribillarlo. No es así, nosotros somos el cuerpo de Cristo y si verdaderamente el Señor ha nacido en nuestros corazones, debemos perdonarnos los unos a los otros. Es lo que establece la palabra de Dios. Dios es el que justifica. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos reprender en mansedumbre, no estar en maquiavelismo, ni pensando, ni maquinando, porque el que maquina, la Biblia enseña claramente que es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, Juan 3:10, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Por tanto, el que anda maquinando cosas malas, tenga cuidado porque se puede hacer llamar cristiano y puede ser un tremendo fariseo que está robando su bendición. Esa persona también necesita arrepentirse. Gálatas 5:16 dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué la palabra habla de esto? Porque nosotros como seres humanos podemos decir que amamos a Dios, pero cuando estamos alimentando nuestra carne, en el sentido de andar en los deseos de la vanagloria de la vida, entonces estamos apartados de Dios y necesitamos arrepentirnos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y si no nos arrepentimos, entonces heredaremos el infierno. Usted dirá, pastor, ¿y qué necesito para arrepentirme?
No es que estés metido 24 horas en una iglesia, nada de eso. No es que andes con una Biblia debajo del brazo y salgas a predicar como loco o como loca allí. No, porque Dios es un Dios de orden. El arrepentimiento consiste en hacer una oración creyéndola en fe, diciéndole al Señor que estás en falta y que tú lo reconoces a Él y que sabes que Él es fiel y justo para perdonarte. Es allí donde cuando haces la oración de arrepentimiento, que incluso abro un paréntesis, la vamos a hacer al final del mensaje, así que quédese allí. Es en el momento cuando te arrepientes delante del Señor y de manera milagrosa y algo extraordinario a nivel espiritual sucede y acontece. Y es que entregas tu vida al Señor y de ahí en adelante te empiezas a dar cuenta que hay un cambio en tu vida. Empiezas a darte cuenta que quizás estabas en depresión, pero ya la depresión desaparece de una manera extraordinaria. Es allí cuando empiezas a ver que las cosas comienzan a salir bien y es porque Dios entra a tu vida y es allí donde reconoces a través del arrepentimiento, donde le reconoces como Señor y Salvador y Él comienza a morar dentro de ti. Gloria al Señor. Producción, quiero saber si tenemos algún comentario ya para ir aterrizando este mensaje. Comparte este video. Recuerde que tenemos nuestros servicios los jueves a las 7:30 y los domingos a las 5:30 de la tarde en el Club de Mayoristas. Está ubicado en Santo Domingo, en la 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el segundo nivel. Así que no falte. Kenny Irene dice, el arrepentimiento genuino. Subraye, póngale comillas a esa palabra genuina. Dice que viene del Espíritu Santo, produce un cambio en el corazón. Así es, porque hay mucha gente que se mueve en emoción. Dice, yo hoy me arrepiento, pero es en una emoción y eso no es válido. Tiene que ser genuino, de reconocer a Dios para que puedas ver cambios, en tu vida. Dice Kenny Irene, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, te confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así es, eso creo que es un salmo. Tenemos Ale, dice, hola pastor, ¿cómo está? Espero que muy bien, reportándose desde Villa Mercedes, San Luis. Dios te bendiga, Ale, un abrazo para ti. Seguimos avanzando. Con esto ya voy entrando a la parte final. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces a nivel espiritual, voy concluyendo ya, tomamos una autoridad sobre el pecado. Aunque usted no lo crea, si usted era una persona débil en la carne, empieza a recibir fortaleza. La liberación puede ser inmediata o puede ser paulatina, puede ser progresiva, porque la persona viene con un carácter del mundo y con un cuerpo, una vida con muchos vicios y situaciones que al paso el Señor va organizando. Por tanto, usted no se puede desesperar, pero sí debe ser persistente y permanecer en la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios habla de Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La antigüedad del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, este es el compendio del Antiguo Testamento. Dentro de este compendio están los 5 primeros libros de la palabra de Dios, donde están los mandamientos de Moisés y también más de 600 leyes. Una de esas leyes es sobre la paga del pecado, sobre la persona que cometiera algún tipo de falta, donde dice que morirá. Sin embargo, Cristo, cuando termina Malaquías, pasan 430 y tantos años y viene el nacimiento de Jesús para, a través de Cristo, nosotros tenerlo a Él como el camino, la verdad y la vida, porque Él muere por nuestros pecados y nos redime. Por eso nosotros debemos confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y es allí donde ya el pecado o la ley, lo que establece el Antiguo Testamento en la parte de la Torá, ya no se enseñorea de nuestras vidas, ya la ley no está sobre nosotros, sino que somos salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? Porque al confesar a Cristo como Señor y Salvador, entonces tendremos la vida eterna. Pastor, es que yo no creo en nada de eso y usted se ve buena gente, a usted como que le lavaron el cerebro. Mire, yo no le hablo por una emoción, yo le hablo por una convicción, porque yo he visto a Cristo obrar en mi vida,
porque yo sé de las cosas que Dios me sacó, porque todos nosotros, queridos hermanos, debemos arrepentirnos cada día delante del Señor, y sobre todo porque la tumba de Jesús, usted va a Jerusalén, está vacía. Cristo resucitó, la Biblia lo establece, hay pruebas. Hace creo que ya alrededor de un año abrieron la tumba de nuevo, está vacía. Debemos arrepentirnos porque este mundo es como una burbuja. Estamos aquí en unas vacaciones y el día que dejemos esta tierra, si usted no se arrepintió, lamentablemente irá al infierno, pero nosotros lo que hemos confesado a Cristo y no vivimos en una religión ni dogmas, sino que vivimos de acuerdo a su voluntad, la palabra de Dios enseña que viviremos para siempre eternamente. ¿Tendremos esperanza de volver a ver nuestros seres queridos? ¿Tendremos esperanza o tenemos la esperanza de volver a estar con nuestro Padre Celestial, aquel que nos creó y nos formó? Por tanto, en este momento, la Biblia dice en Isaías 53, verso 5, ya con esto concluyo, he dicho que voy a concluir varias veces, pero es que el tema está bastante bueno. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, refiriéndose a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. No hay espacio para la enfermedad cuando tú te arrepientes delante del Señor, porque la sanidad puede venir a tu vida. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Él establece en nuestra vida. Por tanto, dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sea exaltado el nombre de Jesucristo, sea toda gloria para nuestro Dios, porque Él está vivo, la tumba está vacía y Él vuelve por su iglesia. Así que hubo un precio en la cruz del Calvario, hubo una sangre derramada para socorrernos de la maldad y del pecado, para traer con Él, con su llaga, la palabra enseña que fuimos curados y sanados. Por tanto, el Señor quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que tú seas prosperado y que seas bendecido, así como prospera tu alma. Por tanto, en este momento yo te invito, creyéndole al Señor, que hoy puedes entregar tu vida a Él a través de esta oración. Si quieres entregar tu vida o reconciliarte con el Señor y quieres comenzar una vida con Él, repite esta oración y créelo en fe. Di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, cámbiame, libértame, transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, créeme, si lo hiciste con fe y de una manera genuina, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y el Señor no lo borrará jamás. Quiero, a partir de este momento, invitarte a nuestra iglesia. Estamos en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el segundo nivel en el Club de Mayoristas. Jueves 7:30 de la noche, domingo 5:30. En este momento oro para que el Señor liberte tu vida. Si estás atado de algún vicio, el Señor rompe esas cadenas en esta hora. Si estás en depresión, el Señor te liberta. Oro para que el Señor te sane. Hay una persona, me muestra el Espíritu Santo, que tiene problemas en la cadera, el Señor te está sanando ahora. Hay una persona que estaba en depresión, hubo una ruptura, el Señor te dice, deja ir eso porque todo obra para bien y te darás cuenta que yo soy tu Dios, el que ha permitido todo esto en tu vida. Así que, queridos hermanos, en esta hora, bendigo tu vida, que tengas un buen almuerzo, buen provecho a los que almorzaron. Nos vemos mañana a la 1:30 por su programa Kairos. Dios les bendiga.